gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Estamos nuevamente en el oratorio de Monterrico para hacer nuestra oración esta noche. Y delante del sagrario, donde está el Señor presente, el Señor siempre está, siempre que venimos lo vamos a encontrar porque aquí el Señor siempre está. Y está para estar cerca de nosotros. Y nosotros queremos estar cerca de Él, por eso venimos a hacer la oración o nos conectamos para hacer la oración. Y tenemos en cuenta ahora, pues, como siempre, las lecturas de la misa de mañana, domingo 18 del tiempo ordinario. Y en la primera lectura en el Antiguo Testamento, el Señor nos dice: yo haré llover pan del cielo. Dios siempre está, y siempre está para darnos lo que necesitamos. Por eso venimos a pedirle también, porque tenemos fe y seguridad de que el Señor nos alcanza las cosas que necesitamos. Dios es providente. Él nos ha traído al mundo y no nos ha abandonado. Nos ha traído y está desde el cielo vigilante, mirando, no como un policía, sino como un padre que mira a sus hijos, que quiere a sus hijos, que busca lo mejor para sus hijos y nos alcanza desde el cielo los recursos que nosotros necesitamos para poder andar en esta vida y poder llegar a las metas que Él también nos pone. Y Él está en la creación, está presente, como dice el catecismo, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Y en la tierra pues está presente, está en potencia y está en esencia, está en la esencia de las cosas también. Está Dios mantiene todo. Si Dios se quita, todo se moriría, ¿no? Todo desaparecería. Y el hombre vive con los recursos de Dios. Por ejemplo, el oxígeno, que ahora tanto está mucha gente necesitada de él. Nosotros podemos respirar porque hay un oxígeno. El agua, que es un elemento indispensable para vivir, ¿no? Necesario para vivir también. La providencia nos alcanza el agua, ¿no? Las plantas, la vegetación, ¿no? Nosotros también comemos las verduras, ¿no? Para la comida pues es indispensable pues ese medio, ¿no? Que encontramos en el campo, ¿no? Los animales igual, los animales que Dios ha creado, ¿no? Y también necesitamos de los recursos espirituales. No bastan con esos recursos materiales que tenemos para vivir o para sobrevivir. Son necesarios los recursos espirituales. Y el Señor ha fundado la Iglesia, y en la Iglesia están los sacramentos, y los sacramentos nos dan vida. Y acudimos con mucha fe a los sacramentos, nos preparan especialmente para esos sacramentos que se reciben una sola vez, el bautismo, ¿no? Bueno, el bautismo somos niños, ¿no? Pero preparan a nuestros padres y a nuestros padrinos cuando nos bautizan. Después ya la primera comunión exige una preparación, la primera vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía. Y después la confirmación, ¿no? Otra preparación para recibir al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y a lo largo de nuestra vida el Señor nos alcanza gracias cuando acudimos a los sacramentos y también cuando rezamos, nos alcanza las gracias que necesitamos. Cuando uno está en estado de gracia, está en estado de amistad con Dios, y es la gracia habitual que tenemos
cada uno pues según también sus méritos, ¿no? Porque el Señor puede aumentar esa gracia y nos da gracias actuales para circunstancias, para resolver asuntos del momento. También le pedimos que nos ayude, ¿no? A aconsejar a una persona, ¿no? Cuando tenemos una necesidad, el Señor siempre está pendiente de nosotros y conoce perfectamente lo que necesitamos. Las indulgencias que nos alcanza la Iglesia también para disminuir la pena temporal y poder ir al cielo, y también el poder ofrecer sufragios, ¿no? Por los que están en el purgatorio, para que los que están en el purgatorio vayan al cielo. Los sacramentales, el agua bendita, las bendiciones, el escapulario, tantos medios que el Señor nos alcanza, el ángel de la guarda que tenemos a nuestro lado, los arcángeles, ¿no? Que nos ayudan para caminar en esta vida. Y tenemos que tener nosotros conocimiento de todos estos medios y también utilizarlos, porque para algo el Señor los ha puesto, ¿no? No es para que nosotros nos miremos ahí como si fuera una cosa cultural, ¿no? Es algo que necesitamos para la vida y necesitamos en todo momento, ¿no? Y Dios quiere vivir con nosotros. El sacramento de la Eucaristía, pues la presencia física del Señor que está ahí en el sagrario, y cuando asistimos a la Santa Misa y comulgamos, el Señor se mete dentro de nosotros. Quiere vivir con nosotros, pero depende de nosotros. Somos nosotros quienes le abrimos las puertas al Señor para que entre. Como decía San Juan Pablo II, abran las puertas, ¿no? Para que entre Dios, porque a veces las tenemos cerradas y hay mucha gente que no abre la puerta de su alma, la tiene cerrada, y por eso la Iglesia reza para que las personas abran su puerta a Dios, le dejen entrar a quien debe estar, ¿no? Al principal, que es Dios, ¿no? La gente a veces se deja entrar pues a lo que no debe entrar o quien no debe entrar, ¿no? El mal, ¿no? Y no dejan entrar a Dios las cosas buenas, ¿no? Nosotros procuramos quitar lo que estorbe, que Dios entre en nuestra vida, ¿no? San José María tenía en su cuarto un cuadro donde le pedía al Señor: aparta de mí lo que me aparte de ti, ¿no? Y nosotros también le pedimos luces al Señor para que Él nos diga cuáles son las cosas que nos apartan de Él, para que quitarlas de nuestra vida y dejar que el Señor entre. Y cuando el Señor entra, no entra pasivo. El Señor actúa en nuestra vida. El Espíritu Santo es el santificador. Y así como vemos nosotros cuando hay alguien que construye algo, aquí al lado de Monterrey, cuando construye un edificio, lo han hecho rapidísimo, vemos cómo va día a día subiendo y más pisos y más pisos. Igual, pues si nosotros somos dóciles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace crecer, Dios nos hace crecer en vida espiritual, crecer en paz, crecer en alegría, crecer en comprensión, crecer una serie de virtudes que son necesarias para las relaciones humanas y para llegar a las metas luego que Dios nos pone, para llegar al cielo y llegar al cielo con bastante gente. En la segunda lectura de mañana del Nuevo Testamento, del libro de los Efesios, San Pablo nos dice que debemos abandonar el anterior modo de vivir y renovarnos con la nueva condición humana, que es de justicia y santidad. Bien claro lo que el Señor nos dice, ¿no? Abandonar el anterior modo de vivir. Todos tenemos como una especie de anterior modo de vivir, ¿no? Cuando no estaba bien, cuando no conocía, cuando estaba equivocado, cuando dudaba. Esos modos de vivir que no son modos de vivir, que incluso pues son modos de sufrir inútilmente a veces, ¿no? El perder el tiempo, por ejemplo, ¿no? Horas o situaciones o tentaciones quizás, que el diablo ahí se mete y nos enreda y estamos en un modo de vivir que no es modo de vivir, ¿no? Estamos matando nuestra alma, ¿no?
con complicidad, ¿no? Porque el diablo ahí quiere destruir a Dios en nuestra interioridad. Y entonces cada uno de nosotros tiene que ver, pues, qué modo de vivir anterior tiene que abandonar. Pueden haber cosas arraigadas, vicios, que son hábitos malos, algo que puede parecer imposible, ¿no? Esto ya estoy luchando y no puedo, ¿no? Nos puede parecer muy duro, muy difícil, pero con la gracia de Dios se puede todo. Dios es todopoderoso, o sea, si decimos no se puede, nos falta fe, ¿no? Y fe es creer que Dios todo lo puede. Y si lo puede todo, puede también hacernos ganar, pues, en una serie de virtudes y arrancar vicios y arrancar modos de vida que no son buenos. Y todos notamos cómo vamos abandonando modos, si estamos en un plan de vida, si estamos en un camino, si tenemos una dirección espiritual, si acudimos a los sacramentos, vamos cambiando, vamos abandonando unos modos de vida, ¿no?, que no están tan bien y los sustituimos por otros modos de vida que son mucho mejores. Mejora la calidad de nuestra vida por obra del Espíritu Santo, porque dejamos que el Espíritu Santo haga esa labor en nosotros, ¿no? Y dice el Señor en este pasaje, ¿no?, renovarse con la nueva condición humana de justicia y santidad. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros no somos un verso aislado. No somos una persona que está puesta allí en un escaparate, ¿no?, en un museo, o aislados delante de una computadora y que el resto está por ahí, ¿no? Nosotros somos personas que necesitamos relacionarnos con los demás, y nuestra relación con los demás debe ser de justicia y de santidad. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué cosa es la justicia? Es la constante voluntad de darle a cada uno lo suyo. Y entonces hay varios ámbitos, ¿no? En el lado, pues, horizontal, pues con los iguales, ¿no? Ser justos, darle a cada uno lo que le corresponde. No solamente en cuestiones materiales, sino en todo, ¿no? En el tiempo que le damos a alguien, la atención, ¿no? Incluso le damos más, porque la caridad se junta a la justicia, y la caridad es excedernos, o sea, dar más de lo que en justicia le debemos dar a alguien, ¿no? La caridad, pues, es la generosidad, ¿no? Yo le doy más todavía, ¿no? Y la justicia con la sociedad, la justicia legal, ¿no? El cumplimiento de los deberes, de las leyes como buenos ciudadanos, ¿no? Y la justicia, la distributiva, con las personas que quizás tenemos nosotros el deber de darles porque trabajan para nosotros, o esas personas que tenemos que ayudar y tenemos que, en virtud de la justicia, darles los recursos que necesitan, ¿no? Somos responsables de ciertas personas, ¿no? Dependen de nosotros, y tenemos que ser justos, ¿no? Justos con el prójimo. Y para ser justos, la caridad nos lleva a la santidad. Esto que San José María predicaba por todo el mundo, ¿no? La llamada universal a la santidad. Dios nos llama a ser santos. Si tenemos trato con Dios, si dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida, si vamos a la iglesia y recibimos los medios que la iglesia nos da, los sacramentos, ¿no? Si contamos con todos esos recursos que el Señor nos alcanza, ¿no? El ángel de la guarda, ¿no? La Virgen María, ¿no?, que es medianera de todas las gracias. Si vivimos así, entonces nuestra vida es de justicia y santidad. Una vida, ¿no?, como le dijo el Señor a Nicodemo cuando se encontró con él, no hay doblez ni engaño. He aquí un verdadero israelita, no hay doblez ni engaño, no hay mentira. La justicia y santidad
es la verdad, el caminar con la verdad, y el decir la verdad, y el llevar la verdad, y el querer la verdad, y expresar la verdad de lo que somos. No ponemos en nuestra vida pues una escenografía, ¿no? Una artificialidad, ¿no? Una pedantería, ¿no? De tratar de impresionar a los demás, ¿no? Sino como somos, tal como somos. Hay cosas que no tenemos por qué decir, lógicamente, ¿no? Que tenemos que guardar discreción, ¿no? A todo el mundo le vamos a contar todas las cosas, ¿no? Pero sí, pues ir con la verdad, ¿no? Amar a la verdad y querer que la gente viva de acuerdo con la verdad, porque es la forma de querer a los demás, ¿no? Quererlos que no se equivoquen y que no mientan y que sigan el camino correcto. Para eso vino Jesucristo, ¿no? Y es importante esto que dice en San Pablo, ¿no? En la epístola a los Efesios, el abandonar la vida anterior, que es abandonar la vida de pecado. Que haya en nosotros conversiones. A veces las cosas se nos meten de tal manera, ¿no? Como cuando se mete la suciedad y a veces no sale. Ahora en la casa hemos comprado un lavaplatos, vamos a ver qué tal lava el lavaplatos, ¿no? Pero a veces se impregna allí la mugre y no quiere salir. En nuestra alma tenemos que ver pues qué cosa se ha impregnado, qué cosa hay que arrancarla, como dice también el Señor en la Escritura, ¿no? Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncalo y tíralo lejos, ¿no? Hay que tirarlo lejos, arrancarlo, ¿no? Ese tipo de conversión, ¿no? De que es una lucha diaria, pidiéndole luces al Señor para ver qué tenemos que quitar, ¿no? Qué desvíos hay, o qué vicios, o qué corruptelas, ya no es la corrupción, sino corruptelas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a algo que no está bien, y ahí está. Y como decía San José María de ese personaje que dejaba una ventanita abierta, ¿no? Pensando, pero es una ventanita por ahí, ¿no? Y entonces los ladrones se contrataron un enano que se metió por la ventana y les abrió la puerta y robaron toda la casa. A veces decimos, eso es una cosa pequeñita, ¿no? Y puedo tenerla allí toda la vida, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y por allí se mete el diablo, pues el diablo se mete por las rendijas, ¿no? Y termina desbaratándolo todo. Y hemos visto muchos casos y también tenemos que saber escarmentar en cabeza ajena. Y Dios nos pide autenticidad, ser auténticos, no ser bambas, auténticos. Ser honrados. Y que haya una transparencia, ¿no? Una transparencia, ¿no? No hay que poner cortinas, ¿no? Desviar pues la atención para que como hacen, ¿no? Los políticos muchas veces ponen una cosa paralela para desviar la atención de la gente, ¿no? Una cortina de humo se llama, ¿no? No podemos poner cortinas de humo, ¿no? Limpieza, transparencia, honradez, ¿no? Vivir con justicia y santidad. Vivir vida de Cristo, para eso Cristo es el modelo, ¿no? Estar con los sentimientos de Cristo. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Es la actitud redentora, querer que la gente se salve y hacer lo posible para que se salven. Es el desprendimiento de cosas, uno tiene que desprenderse de cosas porque a veces el materialismo, ¿no? El consumismo se meten allí en nuestra cabeza, en nuestro corazón y son rémoras, pues no nos dejan, ¿no? La vida frívola, una vida de comodidad, ¿no? De perder el tiempo, ¿no? Se mete y eso es un peso allí indebido, ¿no? Y no perdemos la agilidad, ¿no? Para las cosas buenas. Y en el Evangelio de mañana, el Evangelio nos dice el Señor, no trabajar por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el alimento que perece? ¿Y cuál es el alimento que perdura? Yo creo que está muy claro, ¿no? ¿Qué cosa perdura? Hay cosas que son efímeras, que pasan y ya se pasaron. Por ejemplo, las cosas superfluas.
cosas que compramos, que tenemos, y después las guardamos y ahí se pierden. Y quizás San José María nos decía que nuestra vida interior era como nuestro armario, ¿no? Nuestro cuarto, ¿no? Podemos entrar a tu cuarto y ver cómo están las cosas. Y entonces de pronto uno mismo a su propio cuarto entra y dice, pero yo, ¿y esto por qué lo tengo? Y esto también, y esto está desordenado, y esto no sirve, y esto es de hace años, aquí tengo una cosa. Las cosas superfluas, las cosas efímeras, las cosas que no nos vamos a llevar al cielo eso. Hay gente que junta un montón de cosas, tiene, pero después se muere, ¿no? Y eso, hay cosas que también son transitorias, que sirven en un momento y ya no sirven, ¿no? Hay muchas cosas que hay que dejarlas, ¿no? Porque ya hay otras nuevas, y una vez es como que se apega a lo antiguo, ¿no? Esto es que lo tengo que tener, ¿no? Que es como una reliquia. Lógicamente, pues hay cosas que sí que son una reliquia y que las cuidamos mucho porque nos recuerdan muchas cosas buenas, ¿no? Pero hay otras que son simplemente un desorden que hay allí, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que perdura? Lo que perdura es la palabra de Dios. Siempre. Están las Sagradas Escrituras, eso siempre, hasta que nos muramos, perdura la palabra de Dios. ¿Qué perdura? Perdura también cuando nosotros nos confesamos y estamos en gracia de Dios y hacemos el propósito de enmienda, ¿no? El acto de contrición. Te prometo no pecar. Somos pecadores, lógicamente, ¿no? Pero esa gracia perdura si nosotros no pecamos, si no caemos en el pecado. En pecado grave, ¿no? El pecado grave nos quita la gracia de Dios. Pero si nosotros luchamos para que el Señor esté y no se vaya, Dios está allí y no se va. Y ir con Dios nos lleva pues a la vida perdurable, ¿no? A la vida eterna, ¿no? Y una pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué cosa queremos dejar a los que vengan después? Cuando una persona fallece, empieza a verse una serie de cosas que dejó, ¿no? Hoy ha fallecido pues, el padre Jorge Panda en Arequipa, y aparecen en las redes pues cantidad de cosas que dijo, cosas que hizo, cosas que dejó, agradecimientos, ¿no? De mucha gente que está súper agradecida, ¿no? De una vida fecunda, una vida sacerdotal fecunda, ¿no? ¿Qué queremos dejar nosotros? ¿Qué cosa es lo que perdura, ¿no? Perdura el ejemplo. Por ejemplo, para la beatificación o canonización de una persona tienen que pasar años, ¿no? Pasan 10 años, 20 años, a veces hasta un siglo, ¿no? Y perdura la devoción. Y entonces hay allí unas motivaciones, ¿no? Para que la Iglesia haga el proceso de beatificación, canonización, ¿no? Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido también con San José María Escrivá, con don Álvaro del Portillo, ¿no? Perdura el ejemplo, el buen ejemplo. Perdura pues la trayectoria, el camino bueno que se ha seguido, lo que se ha dejado, que vale la pena, ¿no? La verdad, la luz, el conocimiento, ¿no? Cantidad de cosas que son pasar la posta a los que vienen después. Y ayudar a entrar a la gente en el cielo, ¿no? Porque el cielo es la vida eterna, ¿no? Y ahí queremos llegar todos. Y desde aquí abajo podemos ayudar a mucha gente a llegar al cielo, diciéndole la verdad y consiguiendo que vivan de acuerdo con la verdad. Acompañarlos con la oración cuando vemos que todavía no están bien o no entienden o no comprenden. La oración, y poco a poco. Y luego pues conseguimos que Dios haga, ¿no? Que el Espíritu Santo allí intervenga, ¿no? Dios quiere, por eso nos dice la Escritura, ¿no? Brille vuestra luz delante de los hombres para que den gloria a Dios que está en el cielo.
Dios quiere que nuestra vida sea virtuosa. Y una vida virtuosa es una gran motivación para el país, para la sociedad en la que vivimos, para nuestros amigos, para la familia. Una vida de virtudes, ¿no? ¿Qué cosa transmitimos? El ejemplo de una vida con virtudes. No es que las virtudes nos lleven a sentirnos Superman, a ponernos ahí en una especie de peana, ¿no? Para que la gente nos aplauda. No, al contrario, nos ponemos en el último lugar, en el último sitio. Tratamos de que el Señor se luzca. Y nos decía, pues, San José María nos decía que urge recristianizar el mundo, porque el mundo está lejos de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esa luz para que la gente se encuentre con Jesucristo, que es además el Señor de la historia, ¿no? Si miramos la historia, vemos la historia del cristianismo, historia de conversiones, de vida de santidad, ¿no? Hay cantidad de criterios buenísimos, ¿no? De credibilidad, ¿no? De la vida cristiana, ¿no? La religión es una rebeldía también, pero es una revolución de amor, ¿no? De poner el amor ahí donde no hay amor. No la violencia, no los odios, sino el amor a Dios y el amor a los demás. ¿Qué es la identificación con Cristo? Porque Cristo vino a eso. Cristo es el modelo, ¿no? Y San Pablo decía, ¿no? Que Él crezca y que yo disminuya, cosa que nosotros también decimos ahora, ¿no? Señor, tú crees en mí y yo quiero disminuir, ya quiero cortar pues esas hojas, esas cosas que no van, ¿no? Ese cambio de vida, ¿no? Para poder seguirte mejor, ¿no? Con nuestras particularidades, con nuestros modos de ser, con nuestro temperamento, con nuestras opiniones, con nuestros gustos, que eso no cambia. Cada persona es distinta y en eso diferente, qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea. Nos decía San José María, los de Opus Dei, que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Muy bien, vamos de la mano, del brazo de una persona que no piensa igual que nosotros. Me gusta mucho, ¿no? Que piense de una manera, no hay pensamiento único. Y ni si nos ocurre, pues, tratar de llevar a la gente para que piense de la misma manera, ¿no? La doctrina, sí, la doctrina es de Dios, es de Jesucristo. Transmitimos la doctrina, transmitimos la verdad, pero la doctrina no es pensamiento único. Hay muchos modos de pensar, muchas opiniones, muchos gustos distintos, diferentes. Vamos a pedirle también al Señor que nos ayude a tener, con la virtud de la caridad, esta finura y delicadeza en el trato con las personas. Cuando las personas se alejan de Dios, se vuelven torpes, se pierde forma, nos volvemos bruscos, salen exabruptos, atropellamos, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, hay finura, delicadeza, comprensión, respeto, cariño, todas esas virtudes maravillosas del trato con el prójimo, con los demás. Queremos a todos, y de verdad, ¿no? A todos de una manera distinta, porque son distintos. Y esto lo aprendemos de la Virgen María, ¿no? Porque ella, ¿cómo nos quiere ella? Nos quiere a todos, y todos somos distintos, y ella nos quiere como si fuéramos su único hijo. Y lo notamos de un modo personal, ¿no? El cariño que nos tiene la Virgen María. Así tenemos que aprender de ella, que es nuestra madre, a querer a los demás y a sacar adelante, pues, no solamente a unos cuantos, sino a toda una sociedad que es urgente ahora. La vida cristiana, que es una vida de compromiso en Dios, una vida de justicia y santidad. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho, rama, noche y días, ríos y canarios, martillos, urbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi